El power, bueno. Dos palabritas de la ventilación mecánica en prono. Hasta hace algunos años se usaba básicamente en el distrés respiratorio, en el distrés severo. Cuando estaba indicado para PAFI menor a 150, eh, bueno, algunos parámetros, confío a 60 o más, con PIP más de 10, y con ventilación protectiva, que vamos a hablar ahora un poquito, con un BT de 6.000 litros por kilo. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan que habíamos dicho, esperen que cierro la puerta? Habíamos dicho que el pulmón tiene áreas de más y menos perfusión y más y menos ventilación. Cuando uno está de cúbito dorsal, como se ve acá, o de cúbito supino, las áreas más ventiladas en el pulmón, las que tienen más superficie de ventilación-perfusión son las posteriores, pero justamente son las que están en la zona de declive. Con lo cual, por una cuestión de presión hidrostática y otras cuestiones, estas son las que se llenan de líquido, están con alvéolos ocupados, con lo cual esto dificulta mucho la oxigenación. Al colocar a estos pacientes en decúbito prono, estas zonas que tienen más área empiezan a tener más ventilación en el decúbito prono, por lo cual van a tener mayor cantidad de superficie para el intercambio gaseoso. ¿Por qué les digo? Este es un power medio viejo. Imagínense que de un año para atrás ya es viejo porque cambió. Sí, la población de pacientes que tenemos es muy distinta. Hay muchos pacientes COVID que se terminan comportando como un distrés. ¿Sí? Y la verdad que con el tema de COVID, el prono tomó un protagonismo mucho mayor que hace algunos años, en donde a los pacientes se los prona de manera temprana cuando tiene algunos parámetros. Por ejemplo, cuando la PAFI es muy baja y cuando no responden al tratamiento de oxigenoterapia convencional. Y al ponerlos en prono vigil, no estamos hablando de un paciente intubado, un prono vigil, mejoran considerablemente la oxigenación. Pero es prácticamente Profe, inmediato. ¿Sí? profe, disculpe. Ahí está Nadina, está queriendo entrar. Me Sí, acaba de ahí ya avisar. la metí. Y tenía el cartel Listo. enfrente. Bien. Eh, entonces les decía, nosotros estamos pronando un montón de pacientes actualmente, COVID, y mejoran sustancialmente. Ni hablar un paciente ventilado, distresado, que tiene una hipoxemia refractaria al tratamiento, bueno, también es una estrategia que tenemos para mejorar la oxigenación. Bien, bueno, un poco más la explicación de lo que les estaba diciendo. En este estudio se tomaron 342 pacientes con distrés y con hipoxemia moderada severa y eh, tuvo más mortalidad los pacientes que no pusieron en prono a que los que pusieron en prono. Independientemente de la mortalidad, quiero que entiendan la importancia del prono. ¿Qué pasa ahora? Fíjense, este es un trabajo del 2013. Uno dirá, bueno, hace 8 años, no es tan viejo, es viejísimo, porque estaba hablando en este estudio del prono en el distrés, que lo estaban colocando más o menos 16 horas. Habla de la cantidad de pacientes, la mortalidad que tuvieron a los 28 días. Fíjense que los pacientes que no hicieron prono tuvieron el doble de mortalidad. Y se aplicó en pacientes con menos de 36 horas de intubación endotraqueal. Y acá aparece otro concepto. Aparece el concepto del prono temprano. Hasta hace algunos años se usaba el prono en los pacientes que ya no respondían a nada y cuando ya estaban hechos fruta. Bueno, hubo algunos trabajos que, que hicieron prono temprano y el prono, en esos casos, cuando es temprano, sí mejora la mortalidad, como les estoy mostrando acá. Entonces es muy importante el prono a tiempo. Nosotros tenemos establecido un protocolo de cuándo colocar
oxígeno alto flujo y cuándo colocar al paciente en prono. Y el protocolo básicamente lo que establecimos es detectar algunos parámetros de oxigenación, sobre todo, para abordar al paciente de manera temprana. Bueno, con la aplicación de este protocolo hemos logrado reducir la cantidad de pacientes que entran al respirador, lo cual es un montón, un montón. Entonces, acá ven una foto de lo que es el prono, supongo que vieron el video y cuando lo vean, si no, van a ver que es una maniobra simple y compleja. ¿Por qué simple? Porque es simplemente dar vuelta al paciente. El tema es que el paciente que damos vuelta habitualmente, estábamos acostumbrados a que es un paciente que está intubado, un paciente intubado, con una vía de acceso central, con sonda nasogástrica, obviamente con el tubo endotraqueal. Entonces dificulta el manejo de todos los accesos venosos, de la vía aérea. Entonces tiene dificultad por ese lado. Tiene que estar hecho por un equipo muy entrenado. ¿Por qué? Hace algunos años se mostraban videos de que era un batallón de 5 o 6 personas para pronar un paciente. La idea ahora es que sean la menor cantidad de asistentes posibles para el prono. Hay videos en la página del New England Journal of Medicine en donde muestran cómo pronan a un paciente. Hay alguien que tiene que estar a la cabecera del paciente. Son los gritos, menos mal que estoy más encerrado ahora. ¿Ustedes escuchan mucho barullo? No, no, profe. Poco. Bien. No. Bueno, No, no. y que dirige el procedimiento. La pronación se hace con alguien a la cabecera del paciente que es el encargado de rotar la cabeza y de cuidar la vía aérea. Hay que preparar que todos los accesos venosos no tironeen, no queden debajo del paciente. Hay que sacar los chupetes del electrocardiograma para colocarlos en la espalda. Bueno, y hay una maniobra, ¿no?, para rotarlo, un brazo arriba, el otro brazo abajo. Y hay que tener muchísimo cuidado en las zonas de presión, ¿sí?, con este decúbito, para tratar de evitar úlceras por presión. Por eso se ve acá que está lleno de almohadones y demás. Hay dispositivos de gel o hidrogel, que son más caros, que se colocan también en la cara del paciente, en los hombros, bueno, en todo donde hay rebordes óseos, que es donde se producen más escalas. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Obviamente cuando hay heridas o quemaduras en la parte anterior del cuerpo, cuando hay inestabilidad de la columna, cuando hay fractura de pelvis, cuando hay algún problema hemodinámico o en los casos de hipertensión endocraniana. Y lo que les decía, las complicaciones habituales que hay que tratar de evitar son los edemas en la cara, úlceras, o sea, caras. A veces se producen extubaciones accidentales, desplazamiento accidental del tubo, de los drenajes. Hay pacientes que están con algún drenaje, con algún drenaje torácico, como les dije, alguna vía central. Hay que tener mucho cuidado con el tubo endotraqueal para que no se acode, ¿sí?, y para que no se desplace. A veces genera hipotensión, arritmias, y también este movimiento, esta posición puede generar vómito. Hay que colocarlo en la posición del nadador, que yo acá no la veo, que se coloca un brazo arriba, al lado de la cabeza, y el otro al costado del cuerpo. Bien. Algo más le quería decir del prono. Hay estudios ahora en COVID que han demostrado el prono prolongado, en donde se está colocando a los pacientes más de 36 horas en prono. Antes se estaba hablando de 16 horas, de 20, de 24 horas. Ahora se habla incluso más de 40 horas en prono. Este es un procedimiento en donde participa el médico, el enfermero y el kinesiólogo. Es un procedimiento en donde participamos muchísimo. Bien. Y como les decía, se está usando sin necesidad de intubar al paciente.
estamos usando con bigotera o con cánula de alto flujo. Hay mucha experiencia ahora en este último año en el alto flujo con el prono, combinado con el prono vigil. O sea, el paciente despierto. Es mucho más fácil porque vos le pedís al paciente que se dé vuelta, que se ponga boca abajo. Por ese lado es más fácil, y por el otro lado es difícil en el sentido que hay veces que el paciente se mueve al no estar sedado, entonces se da vuelta y no tenés ese control que tenés con un paciente ventilado. Bueno, dos palabras respecto a las estrategias de protección pulmonar. Habíamos hablado de la lesión pulmonar inducida por la ventilación mecánica, ¿se acuerdan? Que generaba sobredistensión alveolar, esa apertura y cierre cíclico de las unidades pulmonares inestables que generaban barotrauma, en realidad terminaban generando biotrauma. La utilización de altas concentraciones de oxígeno que generan toxicidad por oxígeno. Esto desencadena una respuesta inflamatoria con citoquinas proinflamatorias. A esto le sumamos al daño pulmonar ya que tenía el paciente y zonas por exceso de presión que disminuye el flujo sanguíneo pulmonar. ¿Cuál es la estrategia de la protección pulmonar? Usar volúmenes corrientes bajos, tratar de limitar las presiones, usar habitualmente más PIP, pero los niveles adecuados de PIP, no mucha PIP, pero habitualmente se usa más PIP que en la ventilación mecánica convencional. Y la utilización de volúmenes corrientes bajos inefectiblemente nos va a llevar a aumento de la PCO2. Por eso aparece el concepto de la hipercapnia permisiva, o sea, somos más tolerantes con valores de PCO2 más altos que lo normal. Ya se está hablando desde la década del 90 de ventilación protectiva. Hay algo que ya hoy, 20 años después de este último artículo que puse acá, no se discute. La ventilación protectiva es fundamental para la protección de los pacientes ventilados, incluso en los pacientes COVID. Los pacientes COVID tienen mucha lesión pulmonar, los pacientes graves, ¿no? Estoy hablando. Mucha lesión pulmonar y mucha secuela pulmonar. Si ya de por sí la propia enfermedad genera lesión pulmonar, tenemos que tener mucho cuidado en lo que hacemos nosotros cuando lo vamos a ventilar. No lo lesionemos además por una ventilación inadecuada. Bueno, acá el concepto de que si le damos demasiada ventilación vamos a generar sobredistensión, y si generamos poca ventilación le vamos a generar colapso alveolar. Esto es lo que se produce con la apertura y cierre cíclico de la vía aérea. Por eso es importante mantener un determinado nivel de presión, como pasa acá, en donde no cae la presión a cero. Esto es un gráfico a manera de ejemplo. Y con la PIP evitamos esta apertura y cierre cíclico, en donde, fíjense que el pulmón no termina, el alveolo no termina de cerrarse, y tampoco tenemos volúmenes tan altos, presiones tan altas, esto es volumen corriente, en donde se sobredistienda el alveolo. Hay una tabla que se propuso en el ARSNet que relaciona la fracción inspirada de oxígeno con la PIP. Esta tabla fue muy criticada, algunos todavía hoy la critican y muchos la usan. Esto habría que leer bien el artículo para que lo entiendan, pero si uno tiene 5 de PIP, no sería coherente ponerle 100% de FiO2. O necesita más PIP o necesita menos FiO2. Estos estudios han hecho esta correlación en donde a mayor PIP, mayor necesidad de FiO2. Bueno, ¿por qué tenemos que tener cuidado con la PIP? El aumento de presión que genera al final de la expiración genera disminución del gasto cardíaco y aumenta el espacio muerto. También incrementa la resistencia en la circulación bronquial, incrementa el volumen pulmonar y en los pacientes con injuria pulmonar, estos efectos son incluso más pronunciados. La manera más segura, perdón, la manera más segura de utilizar esta estrategia es en la ventilación controlada por presión. ¿Por qué?
porque justamente lo dice la palabra, controlamos la presión. ¿Sí? La manera segura para controlar presiones en la vía aérea que en la ventilación controlada por volumen, porque acuérdense que la presión es un parámetro dependiente del volumen. La modalidad, el modo ciclado por volumen, ya desde hace muchos años, está limitado por presión. ¿Se acuerdan que les había dicho que hay una alarma activa? Que si bien yo le digo, le tenés que dar tanta cantidad de aire al paciente, tanto volumen corriente al paciente, pero si ese volumen, cuando yo estoy llegando a ese volumen, excedo la presión que yo programé, el respirador deja de mandar ese volumen. Por eso está limitado por presión. Esto me asegura que no exceda una determinada presión en la vía aérea. Bien. Bueno, este dice más de lo mismo, no me quiero demorar porque hay mucho para ver todavía. ¿Por qué la hipercapnia permisiva? Porque en la ventilación, en la estrategia protectiva del pulmón, nosotros usamos volúmenes corrientes bajos. Esos volúmenes corrientes bajos pueden llegar a generar un poco de hipoventilación. ¿Cómo vamos a compensarlo poniéndole un poquito más de PIB? Y así evitamos que se abran y cierren los alvéolos y estén permanentemente abiertos. Se abren y se cierran, pero no se colapsan. Lo que tenemos que tratar de evitar es que las presiones plató sean elevadas. Acá mayor de 40 no, mayor de 35, mayor de 30, les diría yo. Volúmenes corrientes bajos, menos de 6 mililitros kilo. A veces hay una ventilación hiperprotectiva, hasta 4 mililitros por kilo. Acá dice centímetros cúbicos, pero debería decir mililitros, es lo que usamos nosotros. Igual es equivalente. Esto hace que haya más retención de dióxido de carbono. ¿Sí? Es una estrategia, bueno, no convencional, la hiperprotectiva, es barata y está al alcance de muchos hospitales. ¿Qué es lo que va a generar la hipercapnia? Obviamente va a generar un descenso del pH. Este descenso del pH puede generar, depende cuánto baje, una disfunción del sistema nervioso central y el aumento de la CO2 por vasodilatación genera aumento de la presión intracraniana. Esto puede provocar debilidad muscular y disfunción cardiovascular por el mismo motivo. Y en los casos crónicos hay una depresión del drive respiratorio. Bien, una manera de resumen, el volumen corriente que se está usando habitualmente, acuérdense que era de 6 a 8 mililitros por kilo, en la ventilación protectiva tiende más a que sea a 6 mililitros por kilo, acuérdense la fórmula en hombres y mujeres, que era la altura menos 152,4 multiplicado por 0,91 y a eso le sumamos 45,5 en mujeres y 50 en varones. Eso nos va a dar el peso teórico. Al peso teórico, a ese número, lo multiplicamos por ejemplo, por 6. Y eso nos va a dar el volumen corriente ideal que necesitaríamos para un paciente de esta altura, varón o mujer. Y podemos subirle ese volumen a 8 mililitros por kilo en base al resultado de esta cuenta, de este cálculo teórico. Está recomendado usar preferentemente presión control, pero como les digo, el volumen control también, ahora con el que está limitado por la presión, también es recomendado. Bueno, tratar de que la presión plató no suba más de 35 y la hipercapnia permisiva habla de un punto de corte de 7,20. Si el pH baja de 7,20, en algunos casos está recomendado administrar bicarbonato para compensar esta acidosis. Bueno, y la relación de la relación IE es que no sea menor a 1,1, preferentemente 1,2. Un tiempo inspiratorio, dos tiempos expiratorios. Bien. Bueno, hay que
tener presente que la presión plató es la que tiene más relación con la presión alveolar. En realidad es lo que nos podemos inferir a través de la presión plató, que es la presión que está en los alvéolos y que no debe exceder 30 centímetros de agua. La recomendación es no usar volúmenes corrientes altos, preferentemente menores a 8 mililitros por kilo del peso teórico, o usar una presión control con una presión total menor a 40, bastante menor a 40. Bueno, ¿se acuerdan la curva, el punto de inflexión inferior en la curva que les mostré, la curva con pico de pájaro? Para contrarrestar la autopip. Esto yo lo borraría, no sé para qué lo dejé. La PIP a usarse generalmente es mayor de 10, pero menor a 20. Esto es relativo, chicos, la PIP puede ser de 8, puede ser de 6. O sea, no necesariamente tiene que ser mayor de 10. Estoy pensando a ver qué más de acá. Más de lo mismo. Bueno, nada, la presión media en la vía aérea puede incrementarse añadiendo PIP, aumentando el tiempo expiratorio. Basta. Volvemos a repasar esto, el cálculo del peso ideal, del peso teórico. Acuérdense que un paciente gordo y un paciente flaco de la misma altura anatómicamente deberían tener el mismo pulmón. Así que no porque es muy grandote o es físico-culturista o jugador de rugby va a tener más ventilación. El pulmón no aumenta de tamaño y no engorda. Así que, independientemente del aspecto, del tamaño que tenga el paciente, la ventilación la tenemos que calcular por el peso teórico. ¿Está bien? Hay tablas hechas, yo acá les dejo esta. Esto se puede hacer con un Excel directamente. Uno vuelca esta fórmula al Excel y pone en un lado, para varones y para mujeres, las tallas y automáticamente le hace el cálculo del peso ideal. Y después esta fórmula no es ni más ni menos que multiplicar el peso ideal por 4, por 6, por 8 y por 10. Por 10 es, olvídate, no se usa más. Y acá abajo tienen la fórmula. ¿Está? En vez de andar sacando de memoria o agarrando la calculadora y demás, sobre todo en una época en donde entramos a una habitación que está con aislamiento respiratorio y de contacto, andar sacando el celular es poco práctico. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿a cuánto lo ventilo a este paciente? Habitualmente pueden tener una tablita de esta, un papelito pegado o colgado al lado del respirador. Se fijan, bueno, agarro una cinta métrica, lo mido al paciente, es una mujer que mide 1,66. Yo sé que el peso teórico es aproximadamente 58 kilos y le tengo que programar un volumen corriente de 350 a 347 mililitros si la quiero ventilar a 6 mililitros kilo. ¿Quedó claro este concepto, chicos? Esto se usa diariamente. Diariamente. Incluso en los domicilios. Hay pacientes que están ventilados de manera crónica en los domicilios. Sobre todo pacientes pediátricos. En donde a los médicos se les escapa este pequeño detalle. Y los pacientes pediátricos que están ventilados, siguen ventilados, pasan los años, el paciente va creciendo, aumenta de peso, de talla, y se mantienen con la misma programación del respirador. Eso es un error. A mí me ha pasado varias veces en donde tengo que hablar con los médicos y decirles que la programación del respirador quedó vieja, que hay que actualizarla. El médico no tiene la menor idea, porque por lo general no son médicos intensivistas los que siguen al paciente en el domicilio. Entonces terminamos nosotros manejando la ventilación del paciente. Nosotros los kinesiólogos que hacemos domicilio. Bueno, basta. Quiero ver otras cosas porque si no los voy a marear. Muy brevemente, algunos scores, algunas tablas que se usan en la terapia intensiva. En realidad, en kinesiología se utilizan muchísimas tablas, en medicina en realidad, ¿no? Pero en kinesio usamos muchas tablas, porque lo que tenemos que hacer es tratar de objetivar la evaluación del paciente. Hay veces que tenemos evaluación medio subjetivas, tenemos que tratar de que sean lo más objetivas posible.
Y esa objetivación la tenemos que poner en un número. Por eso aparecen estas tablas, estos scores. Entonces, sistemas que han sido diseñados para determinar cuantitativamente la magnitud de una enfermedad, por ejemplo. Estos scores nos sirven para establecer un pronóstico y el curso de la enfermedad, y para hacer un control de calidad del paciente. Entonces vamos a ver el APACHE. APACHE significa Acute Physiology and Chronic Health Evaluation. Se usa desde la década del 80. La primera fue lo que después se llamó APACHE 1, que tiene 34 variables. Y en el 85 salió el APACHE 2, que tiene menos variables, y que es el que se usa actualmente. En el 91 salió el APACHE 3, pero que no es mejor que este. Trataron de salir algunas mejoras. ¿Y qué es lo que nos pronostica el APACHE? Nos trata de decir cuál es la gravedad de ese paciente que ingresa a la terapia intensiva, y que viene determinado, como dice acá, por su reserva fisiológica y por la magnitud de la alteración fisiológica. Entonces, la puntuación del APACHE lleva un tiempo hacerla, ¿sí? Se tienen que tomar la temperatura rectal, la presión arterial media, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la oxigenación, de acuerdo a la FIO que tiene, el pH arterial, el sodio, el potasio, la creatinina, el hematocrito, los leucocitos, y se suman los puntos y se le da una puntuación al APACHE. Bueno, de acuerdo al APACHE que tiene, si es mayor o menor, nos va a indicar el nivel de gravedad que tiene el paciente y el porcentaje estadístico de sobrevida que tiene el paciente. Pacientes que ingresan a la terapia con un APACHE grave tienen una alta tasa de mortalidad. Esto es para hacerlo mucho más tranquilo, para sacar las cuentas, ¿sí? Después hay otro que es el SAPS, que es un score simplificado fisiológico. También consta de 12 variables fisiológicas. Se usó en base a esta base de datos de casi 13.000 pacientes. Este vendría a ser el SAPS. Tiene en cuenta la edad, la frecuencia cardíaca, la presión, la temperatura. Es parecido al APACHE, ¿sí? El APACHE se usa más que el SAPS. El SOFA es un score que evalúa el fallo multiorgánico, ¿sí? Se desarrolló en el 94, en la Conferencia de Consenso de la Sociedad Europea de Cuidados Intensivos. Y lo que intenta es... pensé que era algún mensaje de ustedes. Lo que intenta es darle al equipo de salud una descripción cuantitativa y objetiva del nivel de fallo orgánico que tiene relacionado con la sepsis. Esto se utiliza mucho en sepsis, que es lo que más genera fallo multiorgánico. ¿Qué más? Bueno, nada. Evalúa 6 sistemas: el sistema respiratorio, el nivel de coagulación, la bilirrubina, respecto a lo cardiovascular, la presión arterial media, si tiene dopamina, adrenalina o noradrenalina, una evaluación del sistema nervioso central y cómo está la diuresis y la creatinina, o sea, la función renal. La puntuación más alta del SOFA indica mejor pronóstico. Perdón, peor pronóstico. Indica mayor falla multiorgánica.
y esto nos va a dar una pauta de que este paciente va a evolucionar mal. Tiene alta chance de evolucionar mal. Acá tienen en resumen lo que es el SOFA. Esto no es para que se lo estudien de memoria, chicos. El que se dedica a la terapia intensiva tiene una libretita en el bolsillo, tiene las tablas que utiliza, salvo que la utilicen con 20 pacientes por día, se la terminan aprendiendo, pero si no, todos la tienen anotada en algún lado, así que no se vuelvan locos. El CPIS es una puntuación clínica de infección pulmonar. ¿Sí? Solamente con que sepan eso, sepan que exista, evalúa, por ejemplo, la temperatura, el nivel de leucocitos, la característica y la presencia de secreciones bronquiales, el nivel de oxigenación, la PAFI, algunos datos si tiene infiltrados en la radiografía pulmonar, cómo progresan esos infiltrados y la parte bacteriológica del aspirado traqueal. La clasificación de Malampati, nosotros la vimos cuando vimos vía aérea, ¿se acuerdan? Es un score que se utiliza muchísimo al momento de presumir que algún paciente puede llegar a ir a la intubación. Nos preparamos de acuerdo a esta clasificación de Malampati a ver si estamos ante una vía aérea difícil o una vía aérea más fácil. De la clase 1 a la clase 5 tiene que ver con la visualización de estructuras anatómicas de la faringe y del paladar blando, ¿no? Si nosotros vemos en el Malampati número 1 que se ve el paladar blando, que se ve la úvula, que se ven las fauces y los pilares, es una vía aérea, yo les diría, normal. Y nos vamos al otro extremo, en donde no se ve ni siquiera el paladar blando. Obviamente tampoco se va a ver los pilares, no se va a ver la úvula, y mucho menos la faringe. ¿Está bien? Cuando tenemos un Malampati 4, se trata de que el proceso de intubación lo haga el personal que está más adiestrado, que tiene mejor expertise. Esto se hace directamente abriendo la boca del paciente. Si el paciente está despierto y le podemos decir que abra la boca y saque la lengua, sería mejor todavía. Otras escalas, que no me voy a detener demasiado en esto, son las escalas que valoran el nivel de sedación. Cuando yo estudié esto por primera vez dije que embole, esto no sirve para nada, a mí no me interesa, pero la sedación es problema de los médicos. Bueno, no, chicos, la sedación es problema nuestro. Si bien la sedación la van a manejar por ahora los médicos, o sea, van a decir cuánto le van a dar de qué medicación a cada paciente, son ellos los que hacen la indicación. Después los que tenemos que trabajar con esos pacientes somos nosotros, el médico también, el enfermero también, entiéndase lo que digo. Pero si nosotros queremos sacar a un paciente del respirador, o queremos sentar a un paciente al borde de la cama, o queremos empezar a estimularlo para evitar la debilidad adquirida del paciente crítico, y el paciente está inadecuadamente o excedidamente sedado y anestesiado, no va a dificultar la tarea. Entonces, el manejo de la sedación es un manejo que lo tiene que tener el equipo. Si bien yo como kinesiólogo no le voy a decir a la enfermera bajale o subile tal o cual droga, sino que lo voy a hablar con el médico y le voy a decir cuáles son las necesidades que tengo yo para trabajar con este paciente. Y el médico, que también evalúa otras cosas, dirá, bueno, no, mira, no le puedo bajar esto por tal y cual motivo. ¿Sí? Y tenemos muchas escalas de sedación, que las puse ahí. Algunas se usan en pediatría, otras se usan en adultos. Nosotros la que más usamos es esta, la escala de agitación y sedación de Ritford, el RAS. El RAS nos va a decir en qué estatus está el paciente. Son instrumentos, acá están el SAS, el RAS, el MAS. Son instrumentos que están validados, son muy confiables. Este es el SAS. Vuelvo a insistir, chicos, no tienen que estudiarse todo esto de memoria, por favor. Nosotros no usamos el SAS, así que si yo tuviera que hablarles de esto, tengo que leerlo. El Ramsay es otra escala de sedación, se usa bastante, si bien no la usamos acá, se usa. La que usamos nosotros es el RAS. Pero ni más ni menos que un RAS 0 sería el RAS ideal, en donde está alerta y tranquilo, y un RAS -4
es que está sedado profundamente. -5 es que ya directamente está en coma total. Y un RAS, muy elevado indica un paciente que está excitado, que es combativo, de difícil manejo. O sea, esto me daría la pauta de que es un paciente que necesita algo de sedación. Hay pacientes que están sedados adecuadamente y están en un RAS 0 o -1. ¿Sí? No significa que el que está en 0 no está sedado. ¿Está? La escala de Glasgow, ustedes la conocen, saben que evalúa la apertura de ojos, la respuesta verbal y la respuesta motora. Se le da un determinado puntaje que en total suma 15. Y como punto de corte menos o igual a 8 es una indicación de ventilación mecánica, porque se presume que con un Glasgow menor a 8 no puede proteger la vía aérea. La escala de Hunt-Hess es la escala de hemorragia subaracnoidea, se utiliza mucho en neuro, en paciente neurocrítico. La escala de Fisher es otra escala de hemorragia subaracnoidea, no me voy a detener en esto. Y esta es una escala que valora el índice de lesión pulmonar, que evalúa la placa de tórax, el nivel de hipoxemia que lo relaciona con la PAFI, el nivel de PIP que necesita este paciente y la compliance pulmonar. A cada valor se le da un puntaje. Si todo esto me da que tiene una PAFI mayor a 300, que no tiene consolidados en la placa, que necesita una PIP de 5 y que la compliance es mayor a 80 mililitros, me va a dar que no tiene lesión pulmonar. Es un paciente que está ventilado por otra causa y que no tiene lesión pulmonar. Y así nos vamos a lesiones leves a moderadas, cuando subimos este puntaje, a lesiones graves. Bueno, algunos criterios diagnósticos de neumonía intrahospitalaria, cuando el paciente tiene insuficiencia respiratoria, cuando hay infiltrados en la placa de tórax y cuando el paciente está séptico. ¿Qué es lo que nosotros podemos inferir, podemos detectar que el paciente puede tener una neumonía? Obviamente la fiebre, como cualquier infección, una fiebre alta, cuando hay leucocitosis, cuando hay algún trastorno en la saturación, en la oxigenación pulmonar, cuando las características de las secreciones son purulentas, son secreciones que parecieran blanquecinas con pus, y cuando aparecen infiltrados en la placa de tórax. Estas son pautas estándar universales que dicen este paciente tiene una neumonía. Después tenemos escalas visuales analógicas de diferente tipo. Por ejemplo, para el dolor, piensen que hay muchos pacientes que no pueden hablar porque están intubados, pero sí están despiertos. Y podemos usar escalas analógicas, escalas visuales analógicas. El paciente nos puede señalar o nos puede asentir. Le podemos decir, bueno, a ver, de 0 a 10, ¿cuánto te duele? Y el paciente te señala acá, acá, acá es intolerable el dolor. La clasificación del EPOC, que es una clasificación básicamente espirométrica, EPOC leve, moderado y grave, cuando el FEV sub 1, la relación FEV sub 1 y capacidad vital forzada es menor al 70%, o el FEV sub 1 es menor al 30% del predicho, es un EPOC grave. Lamentablemente nosotros no vimos espirometría. Estaría bueno que en algún momento se interioricen un poquito sobre la espirometría. La espirometría es un procedimiento que hace el kinesiólogo. Por ahora está en discusión quién lo informa, pero bueno, es para otra charla. El test de Apgar es un test que se hace a los neonatos, ¿sí? Se hace inmediatamente cuando nace el bebé y nos permite decidir si el bebé necesita alguna medida de reanimación. Se hace nuevamente a los 5 minutos y en base al primer minuto y a los 5 minutos nos va a dar una noción de cuál es el estado del chico y si dieron resultado las maniobras de reanimación.
Bien, este es un pantallazo rapidísimo de, de los scores que más se utilizan en las áreas críticas. Obviamente el test de Apgar se utiliza en el quirófano, en, en obstetricia y en neonatología. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? No, todo bien. No, profe. No. Bueno, respecto a la aspiración de secreciones. Esta es una fantasía en donde uno piensa que el kinesiólogo respiratorio lo que hace es aspirar moco. En realidad es una de las tantas funciones que tenemos. En realidad lo que tenemos que hacer es una adecuada higiene bronquial. ¿Qué se les ocurre a ustedes que tenemos que hacer para tener una vía aérea limpia? No pensemos en un paciente intubado, pensemos en un paciente común. ¿Qué entienden ustedes por higiene bronquial? En base a todo lo que vimos en la cursada. Y chicos, Y una vía aérea que pueda mover el moco. muy bien. ¿Y qué podemos hacer con el paciente? ¿Qué maniobra? ¿Qué, no sé, entro a ver un paciente? ¿Qué hace el kinesiólogo? ¿Qué se les ocurre, chicos? ¿Qué se imaginan ustedes que tienen que hacer si van a ver a un paciente? ¿Nada? Primero ver las dificultades que tiene el paciente al respirar, si, si Es está lo usando primero que musculatura. hacen. ¿Qué se les ocurre? Por ejemplo, si el paciente se encuentra con ventilación, ver los valores del monitor. Bien, espera. Les voy a reformular la pregunta. Sí. Ustedes están trabajando en un hospital. Entonces lo llaman de clínica médica, che, ¿podés ir a ver al paciente de la habitación 132? Está lleno de moco, hay que aspirarlo, te dice el médico. Bueno, no nos vamos a poner a discutir, lo voy a ver. Listo, entro a la habitación. ¿Qué hago? Está bien lo que dijeron ustedes, si el paciente está intubado, no está intubado, si está ventilado, no está ventilado. Bueno, no está intubado. ¿Qué es lo primero que se les ocurre a ustedes que podrían hacer? Hidratarlo. Sentarlo. Bien. ¿Qué más? Ocultarlo. Bueno, lo ocultamos. ¿Sí? Porque alguno me diría, bueno, lo tengo que aspirar porque el médico me dijo que hay que aspirarlo. Bueno, claramente no. Lo que tenemos Obvio, que hacer es, analizamos hacer algo previo. evaluamos, lo ocultamos. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre que pueden hacer? ¿No se les ocurre nada, chicos? Eh, Qué por tristeza. ejemplo, Sí, sí. lo de hidratarlo para que el moco esté más... O sea, para que pueda la cilia funcionar mejor. ¿Y cómo lo hidratamos? ¿Se entiende la pregunta? Hidratamos el moco. ¿Y cómo lo hidratamos? ¿Traemos una hidrolavadora? No sé. Trabajar Sí, con... Sí, sí.
No, si Mira, tiene una chicos. vida artificial, un calentador y un humidificador. Ajá. ¿Y Pero de qué va no a es el depender caso. eso? Muy bien. Igual Hidratar. lo que dijo Tommy, hidratarlo, darle un vaso de agua. Bueno, a ver, yo pienso, la hidratación del paciente es a ver si está deshidratado, bueno, que tome agua. Que no está mal, ¿eh? No está mal, un paciente deshidratado podría inferir que tiene secreciones más espesas. Pero yo necesito resolver la situación ahora. Si el paciente tiene secreciones espesas y le doy un vaso de agua hasta que ese moco se hidrate, el paciente ya se ahogó. ¿Se entiende? Pero ¿qué tengo? ¿Por qué puedo presumir que el paciente tiene moco deshidratado? ¿Qué hago? Dicen humidificar. Bueno, o sea que me tengo que fijar si el paciente está con oxígeno suplementario. Porque, a ver, estoy pensando en voz alta. Ese paciente puede tener, Sí, por culpa del oxígeno bueno, que tenga ese problema de los mocos. bien. Entonces, ¿cómo lo encuentran al paciente? ¿Qué tiene el paciente? Tiene oxígeno. Bien. ¿Qué opciones pueden encontrar? ¿Cómo tiene el oxígeno el paciente? ¿Se entiende la pregunta? Con Sí, sí. bigotera o con máscara de Venturi. Muy bien. Con bigotera o máscara Venturi. Bueno, ¿qué alternativas podemos encontrarnos? Que tiene una bigotera. ¿Está bien? ¿La bigotera le puede secar los mocos? Chicos, ¿es sí o no? No, no hay mucha opción. Secaría más que nada en las vías aéreas superiores. Bien. ¿Y de qué va a depender eso? Porque yo necesito que El- ustedes interpreten al el- paciente. Hablen al paciente, yo quiero que lo interpreten. No quiero que le hagan caso al médico. Quiero que ustedes piensen. Bueno, miren qué fácil es la respuesta. Si un paciente tiene bigotera, obviamente está recibiendo el oxígeno solo en la nariz. Está bien que llega al pulmón el oxígeno. Si tiene un flujo muy alto, más de 4 o 5 litros por minuto, el flujo, es probable que eso le genere sequedad en la nariz. Entonces, los mocos que va a tener secos van a ser mocos de la nariz solamente. ¿Está bien? Si necesita mucho flujo de oxígeno, si tiene 6, 8 litros, posiblemente no tenga que tener una bigotera, pues posiblemente tenga que tener una máscara Venturi, como bien dijeron. Entonces lo que tengo que hacer es cambiarle la interfaz. En vez de ponerle una bigotera, le tengo que poner una máscara. O me tengo que preguntar, ¿necesita tanto oxígeno? Porque si yo le pongo 6 litros por minuto, 8 litros por minuto a una bigotera, lo cual para mí es una burrada, le estoy secando la nariz y hay mucha dispersión. Y el paciente está saturando 99%. Le bajo el flujo, porque posiblemente el paciente necesita menos. Entonces, ¿qué hago? En este caso hipotético, en vez de agarrar, como se ve en la imagen, una sonda y aspirarlo, le pido que se suene la nariz. Porque si el problema es la sequedad en la nariz, hay que resolver eso. E incluso se le puede instilar un poquito con agua, como sería el hipersol. sí. ¿Sí? Bien. Ahora ponele que no, que el paciente está hace 2 días con una máscara con reservorio. La máscara con la bolsita abajo. ¿Se acuerdan de oxígeno terapia? En donde ahí sí tiene un flujo de más de 15 litros. Está respirando hace 2 días oxígeno a altas concentraciones seco.
y se le secaron las secreciones. Estoy poniendo un caso extremo, la verdad que un paciente con oxígeno, con máscara con reservorio durante tantos días, ese paciente evidentemente necesita otra terapéutica. Entonces, puede ser que esas secreciones estén secas porque ese oxígeno no está humidificado, como muy bien dijeron ustedes. Ahora, ponele que no le echemos la culpa al oxígeno, ponele que es un paciente que tiene una exacerbación de EPOC. En la reagudización del EPOC hay hipersecreción bronquial. Entonces el paciente está lleno de moco. ¿Sí? ¿Con oxígeno o sin oxígeno? ¿Qué hago? Yo, kinesiólogo, entré a la habitación. ¿Qué hago? Ocultarlo, percutirlo. Ajá, ¿el resto qué piensa? ¿El resto no piensa nada? Lo mismo que Nadine. Y sí, es más fácil decir lo mismo que dijo el otro. ¿Cómo lo ves? Bueno, sí, ocultarlo siempre, ¿no? Estamos de acuerdo. ¿Para qué lo percutiríamos? Para movilizar las secreciones, ayudar a movilizar. ¿Se acuerdan que habíamos hablado algún momento que hubo una época en donde los kinesiólogos teníamos la fantasía del albañil, en donde si golpeábamos una pared se caía el reboque del otro lado? Por eso es lo que pensábamos cuando golpeábamos al paciente, que se despegaba el moco de las paredes bronquiolares y bronquiales. Por eso es una fantasía, ¿no? Digna del país de nunca jamás. Está demostrado que las percusiones no sirven para nada. Está demostrado, no lo digo yo, no es una opinión. Así que olvídense de las percusiones. Si en alguna materia de técnicas les enseñan percusiones, bueno, habrá que mandarlo a estudiar al profesor. ¿No se les ocurre algo más simple? ¿No se les ocurre pedirle al paciente que tosa? Porque es nuestro mecanismo natural para Pero, movilizar las secreciones. Toser. profe, Disculpame. consulta. En un caso de POC, o sea, posiblemente ya tenga como una tos muy, muy marcada ya por el tema de que ya tiene POC, que tiene excesivo moco, o no. O sea, ya de por sí estaría tosiendo para poder liberar, para poder mover el moco. Perfecto. ¿Hasta ahí llegamos bien? Yo estoy tratando de hacer una escalada hasta llegar a la aspiración. Entonces vos tenés un paciente, EPOC, lleno de moco, que tiene tos. Lo primero que tenés que hacer es evaluar si esa tos es efectiva y si puede hacer esa limpieza bronquial. Porque el paciente EPOC vive así, vive con exceso de moco y vive tosiendo y escupiendo o tragándose los mocos. Así vive el EPOC. Ahora, ¿qué pasa? Sigamos subiendo de nivel. Tenemos un paciente EPOC que tiene excesiva cantidad de secreciones, que se le dificulta manejar con la tos, o que tal vez tiene la misma cantidad de secreciones de siempre, pero está teniendo una tos inefectiva por debilidad muscular, por disminución de los reflejos, por lo que sea. Entonces, cuando el paciente tiene lo que nosotros llamamos un mal manejo de secreciones, ahí es donde empezamos a utilizar estrategias un poco más invasivas. Pero lo primero que tenemos que hacer es, a ver, primero si el paciente tiene moco, ¿qué característica tiene el moco? ¿Y cómo maneja el paciente el moco? Puede ser que el paciente tenga una buena tos voluntaria, pero no tenga muy activo el reflejo, con lo cual está con ese gorgoteo acá, porque no termina ni de toser ni de tragar. Muchas veces estos pacientes tienen trastornos deglutorios, con los cuales no tiene que ver con el reflejo de la tos. Entonces hay que evaluar todo eso y no ir directamente con el aspirador y clavarle una sonda.
Porque si no pareciera como que es lo que hacemos, aspirar. No, chicos, lo que hacemos es pensar. Pensar si ese paciente necesita o no necesita. Muchas veces, esto me pasa a menudo, muchas veces te llama la enfermera o te llama el médico, no, está lleno de moco, está lleno de moco. Se escucha desde la puerta. Sí, chicos, si yo me hago gárgaras en el baño y se escucha desde afuera que me estoy haciendo gárgaras, muchas veces el paciente se está haciendo gárgara con el propio moco. Vas, lo sentás, le pedís que tose y que traga y ya se le pasó. Y lo ocultás y está limpio. No, pero te juro que recién tenía moco. Y sí, yo te creo que tenía moco. Pero no necesariamente hace falta aspirarlo. Quiero que les quede claro eso. ¿Está bien? Ahora, nos encontramos con un paciente que no puede manejar sus secreciones, ya sea porque son muy abundantes o porque son demasiado espesas y le cuesta terminar de subirlas. Entonces ahí sí intervenimos. Lo primero, como bien dijeron ustedes, es humidificar esas secreciones. ¿Sí? Y lo segundo es, bueno, a ver qué ayuda le hacemos al paciente para que saque esos mocos. Si el paciente está despierto, le podemos estimular el reflejo de la tos, si es que no lo tiene activo, o lo tiene medio disminuido, o el paciente no responde a las consignas, o si tenemos que invadir la vía aérea y aspirarle las secreciones. Que son muchísimos casos que nos pasa eso. Hay pacientes que tienen los reflejos conservados, pero el sensorio muy disminuido, con lo cual están somnolientos y están todo el tiempo con ese gorgoteo acá, esos mocos se le empiezan a acumular, se le empiezan a secar y se le hacen tapones mucosos que les dificulta el pasaje de aire. Entonces, vamos con la aspiración. ¿Se entendió más o menos la progresión? Sí, Sí. Todo esto es mucho más rápido que todo lo que demoré en hacerles el cuentito, ¿eh? Entonces, bueno, miren, no me acordaba que venía acá. Entonces tenemos que evaluar lo que dijimos recién, la cantidad y la calidad de las secreciones, si están intactos los mecanismos de protección de la vía aérea, mecanismos de glutorios, el reflejo nauseoso, el reflejo tusígeno. Si la tos es efectiva, porque la tos no depende solo del reflejo, depende, por ejemplo, de la fuerza muscular de los abdominales. Hay pacientes que tienen el reflejo bien, pero los abdominales no les sirven para nada, entonces la tos no es efectiva. El nivel del sensorio que tiene, como les decía recién, y qué vamos a usar en el caso que sea necesario aspirar secreciones. Y acá tenemos un montón de aparatitos. Y hay más. Hay aspiradores portátiles que son a batería y otros, como se ve acá, con frasco de vidrio, con frasco de plástico. Y me detengo, no sé, en este, por ejemplo. Este es un motor que genera aire, chicos. Es un motor a pistón. Genera aire que lo larga, en este modelo, no sé por dónde lo larga. Esta es una manija. Bueno, supongan que el piquito lo tiene por allá. Este es el mismo que se usa para las nebulizaciones. Este motor larga aire, donde larga el aire se conecta al nebulizador. Y por otro lado es donde toma el aire. El aire lo toma por acá, de este manómetro. Esa presión negativa con este filtro va a este frasco. Y este frasco genera un vacío acá, o acá, es lo mismo. Y en este piquito, es donde se conecta la manguera con la sonda de aspiración. O sea que el flujo del aire va a ir hacia el frasco, los mocos van a caer acá, y el aire se sigue chupando por acá y se larga por otro pico. Por eso el filtro. Yo estoy chupando el moco de la vía aérea del paciente, el filtro retiene los agentes nocivos, bacterias, y el aire sale filtrado. ¿Se entendió? sí, Y después tenemos los dispositivos de vacío central. Esto es lo que nosotros llamamos habitualmente poliductos. Atrás de esta cosa blanca hay caños, un caño que lleva oxígeno, otro caño que lleva aire comprimido y otro caño que está conectado a un aspirador.
a una fuente de vacío. Este vacío, este es el manómetro, se abre el manómetro, y este vacío cae en este tacho, que es el equivalente a este, y acá se conecta la manguera y la sonda. Todo el moco cae acá. Esto lo van a seguir viendo donde trabajen. Estos son los mal llamados frascos humidificadores, lo vimos en oxigenoterapia, en donde dicen que el oxígeno primero pasa por agua destilada acá, agua estéril, y de acá sale humidificado. No, esto no humidifica, por más que lo llamen frasco humidificador, esto es un frasco juntador de bacterias. No sirve para nada. La humidificación necesita temperatura. Ahora, si le ponemos un mechero Bunsen acá abajo, capaz que funciona. Eso fue sarcástico. Bien, entonces tenemos las sondas. Las sondas van conectadas a la manguera de aspiración que habíamos visto acá, que se conecta acá o que se conecta acá. ¿Está bien? Acá se ve esta manguerita. En esta manguera se conecta la sonda. Y la sonda de aspiración tiene diferentes medidas. Depende de la marca, hasta puede venir cada medida con diferentes colores. Y lo que tienen habitualmente las sondas es esta válvula. Esta válvula, que a veces tiene un taponcito y a veces no, lo que hace es que nos permite a nosotros, acuérdense que este pico está conectado al vacío, a la manguera del vacío, nos permite que nosotros decidamos cuándo aspirar y cuándo no. Para que el vacío se traslade a toda la sonda, esto tiene que estar ocluido. Si yo saco el dedo o saco el tapón, el vacío se escapa por acá, me chupa aire por acá y no por acá. Esto es importantísimo. Cuando yo tengo esto destapado, esta parte no aspira. ¿Está bien? Y no sé si llegan a ver acá la punta de la sonda, que tiene agujeritos laterales. ¿Sellos? ¿Me están escuchando? Sí, 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 profe. Ahora sí, sí. Sí, porque me apareció un cartel que dice que cambió el micrófono, no sé. Bueno, Sí, no sé, llega... se frenó, pero ahí volvió. Ah, perfecto. ¿Pueden ver los agujeritos laterales? Sí, Bien. Esto es un mecanismo de seguridad, porque si tuviera un solo agujero y acá se impacta un moco, deja de aspirar. En cambio, al tener varias ventanas laterales, son sondas fenestradas, permite que siga habiendo flujo negativo, flujo de aspiración por las paredes laterales. Pero bueno, si yo dejo esto destapado, la aspiración se me va por acá. Cuando yo tapo, empieza a aspirar acá. Ahora vamos a ver el procedimiento. Esta es una sonda de aspiración común. Y esto es lo que nosotros llamamos un circuito cerrado de aspiración. La sonda está acá dentro de esta bolsa. Se supone que es una bolsa estéril. Y esto se conecta a la cánula de traqueostomía o al tubo endotraqueal. ¿Sí? Es un conector universal. Y acá se conecta, por ejemplo, el respirador. Cuando yo tengo un paciente ventilado, acá sigue el tubo y acá viene la conexión al respirador. Y esto es lo que se conecta al aspirador. Y este botoncito es lo que me dice, ¿aspiro o no aspiro? Entonces voy progresando la sonda dentro de la bolsita, la sonda sale por acá e ingresa al tubo, por ejemplo, y la bolsita se arruga, y cuando llego al tope, a donde yo quiero llegar, aprieto acá y ahí empiezo a aspirar. Cuando aprieto, empiezo a aspirar, y aspiro retirando. Acá se ve un circuito cerrado de aspiración en un paciente ventilado. Acá vemos un sistema de aspiración abierto, un paciente aparentemente traqueostomizado. Acá vemos
una aspiración abierta a través de un tubo endotraqueal. Y acá vemos una aspiración nasofaríngea ingresando por la nariz. Acá se ve en este gráfico, ingresando por la nariz. ¿Qué es lo que quiero que les quede? Es que cuando estamos entrando, cuando estamos ingresando, no se aspira. Recién cuando empezamos a retirar la sonda, ahí apretamos acá. Fíjense, acá está ingresando, recién está entrando al tubo, por eso esto está abierto. Y acá ya está aspirando porque esto está cerrado. Acá lo mismo, acá recién está progresando la sondita y después aprieta este piquito, que eso es lo que me da la aspiración. Listo. ¿Alguna duda del procedimiento de aspiración? No, todo bien. Porque Micaela me decía que no le había quedado claro el video de aspiración. Sí, ahora me aclaró bien todo. Gracias. Esto es práctica, chicos. Es una pavada. Realmente es un procedimiento muy fácil, pero no por lo fácil hay que hacerlo así nomás. Hay que tener mucho cuidado porque estamos entrando en la vía aérea del paciente. Obviamente la sonda va a depender de la edad o del tamaño del paciente. No es lo mismo una sonda para un recién nacido, para un chico, que para un adulto. Hay sondas de diferente diámetro. Y piensen que estamos entrando en una vía aérea que tiene un epitelio simple o un epitelio pseudoestratificado, ciliado, en donde toda la lesión que hacemos en la mucosa nasofaríngea, en la mucosa traqueal, estamos lesionando el tejido epitelial. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso.